En nuestras luchas diarias con el pecado y el sufrimiento, Daniel 8 nos enseña que no estamos solos. Tenemos un sumo sacerdote en el santuario celestial que desempeña un ministerio especial en nuestro favor. El mensaje del santuario no solo nos muestra que somos perdonados, sino también apunta a la eliminación definitiva del pecado. Bienvenido a Lecciones que Transforman. Hoy continuaremos estudiando el extraordinario libro de Daniel a través de la guía de estudio de la Biblia de la Escuela Sabática. El tema que tocaremos en esta ocasión será de la contaminación a la purificación. Ya comenzó Lecciones que Transforman. Le invito a abrir su Biblia en el libro de Daniel capítulo 8 porque iniciaremos leyendo el versículo 1. En el año tercero del reinado del rey Belsasar me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Daniel establece que el año que vio la visión del capítulo 8 fue el tercer año del reinado de Belsasar. Aproximadamente este es el año 551 a.C., ya que la visión del capítulo anterior, el capítulo 7, ocurrió en el año 553 a.C. Ahora, es importante recordar que tanto el capítulo 2 y el capítulo 7 son paralelos al capítulo 8, es decir, tratan de las mismas profecías, solo que con lenguaje y símbolos diferentes. Los cuatro metales del capítulo 2, el oro, la plata, el bronce y el hierro, representan los mismos poderes políticos que las cuatro bestias del capítulo 7, que son el león, el oso, el leopardo y la bestia espantosa. El oro y el león representan a Babilonia. La plata y el oso representan a Medo-Persia. El bronce y el leopardo representan a Grecia. El hierro y la bestia espantosa representan a Roma imperial. Y los pies de hierro y barro de Daniel capítulo 2 representan el quebrantamiento de Roma por parte de las 10 tribus bárbaras, al igual que los 10 cuernos de la cabeza del dragón del capítulo 7. Por último, tanto el capítulo 2 como el capítulo 7 concluyen con el establecimiento del reino eterno de Dios. Por otro lado, a diferencia de las visiones de Daniel 2 y 7, la visión de Daniel 8 no menciona Babilonia porque históricamente el imperio babilónico ya había entrado en el tramo terminal de la recta final de su carrera. En realidad, era en vano ocuparse más de Babilonia como reino importante para el futuro. Por tanto, Dios no más le muestra a Daniel en la visión nada concreto sobre los caldeos, pues muy pronto ocuparían los medo-persas los asuntos políticos mundiales. Ahora ellos serían los dueños del mundo del antiguo cercano oriente. Ahora leamos el versículo 3. Alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. A diferencia de la profecía de Daniel 2 y 7, esta visión comienza con Medo-Persia, dijimos, lo que indica que Babilonia está a punto de dar lugar a un poder mundial nuevo. Y como sabemos, este es Medo-Persia. Pero la pregunta es, ¿será Medo-Persia? Claro, porque el ángel que fue enviado por Dios para explicar la visión a Daniel le dice en el versículo 20 que son los medos y los persas. Vamos a leer. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y Persia. ¿Recuerda usted que en el capítulo 7, versículo 24, se nos enseñó que los cuernos representan a los reyes o reinos? Dice capítulo 7, versículo 24. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. En Daniel capítulo 8, versículo 3, nos dice que este carnero tenía 2 cuernos. Y en el versículo 20 vimos que esos 2 cuernos representan a los medos y a los persas.
Pero también nos dice que un cuerno era más alto que el otro. ¿Recuerdan también ustedes que cuando estudiamos Daniel capítulo 7 vimos a 4 bestias y una de estas era semejante a un oso que representaba a los medo-persas y que uno de sus costados se alzaba más que el otro, es decir, que era más grande que el otro? Al explicar ese detalle, nosotros dijimos que el lado más alto representaba a los persas, porque era un reino más fuerte. De igual manera, ahora en el capítulo 8, el cuerno más grande del carnero representa también a los persas. Y para asegurarnos aún más de que el carnero representa a los medo-persas, Daniel hace algo importante. Menciona en el capítulo 8, versículo 4, lo siguiente. Leemos por favor Daniel capítulo 8, versículo 4. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Del mismo modo, los avances del carnero hacia el oeste, hacia el norte y hacia el sur corresponden a las 3 costillas en la boca del oso de Daniel capítulo 7, que representaban las 3 mayores conquistas del imperio medo-persa: Lidia, Babilonia y Egipto. Apreciados amigos, la precisión de todos estos detalles es impresionante. Solo Dios, quien dio estas profecías, nos puede impresionar de esta manera. Pero algo sucede mientras Daniel está observando al carnero en la visión. Aparece otro animal. Leamos ahora el versículo 5 hasta el versículo 8. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra sin tocar tierra. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos, y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero, y se levantó contra él, y lo hirió, y le quebró sus 2 cuernos, y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó, por tanto, en tierra, y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. La identificación innegable del macho cabrío y los detalles de éste la da igualmente el intérprete de la visión. ¿Quién es? El ángel Gabriel. Esta identificación la encontramos en los versículos 21 y 22. Leemos, por favor. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. En los versículos que acabamos de leer, Gabriel identifica a este macho cabrío con Grecia, al cuerno grande con su primer rey y a los 4 cuernos posteriores con los 4 reinos menos poderosos que surgirían de él. Este macho cabrío volador, con un solo cuerno entre su frente, viene del oeste y ataca y derrota al carnero, dice Daniel. Pero en la cúspide de su poder, el gran cuerno del macho cabrío se quiebra, y en su lugar salen 4 cuernos hacia los 4 vientos del cielo. Estos 4 vientos del cielo representan a los 4 puntos cardinales de la tierra. Apreciados amigos, la historia confirma con precisión extraordinaria el cumplimiento profético del simbolismo mostrado en la visión a Daniel. El macho cabrío volador representa los veloces avances militares y la naturaleza amplia de las conquistas de Alejandro Magno, porque en un lapso de 12 años, Alejandro había tomado todo el territorio persa, estableciendo el mayor imperio que el cercano Oriente había conocido hasta ese momento. Sin embargo, como predijo la profecía, Alejandro, quien representa al cuerno grande del macho cabrío, fue quebrado, porque murió a la temprana edad de 33 años a causa de la enfermedad, víctima de su propia ambición.
al morir en la cúspide de su gloria, el imperio se dividió entre sus 4 generales, Casandro, quien se quedó con el territorio de toda Macedonia para gobernar. Lisímaco gobernó en Tracia y Asia Menor. Seleuco se estableció en Siria y Babilonia, y Ptolomeo tomó posesión de Egipto. Amigos, definitivamente la Biblia es fiel y es verdadera. Y es que es la palabra de Dios, confiable y segura. Por eso nos conviene creer en ella siempre, porque al hacerlo estaremos asegurando nuestra victoria. Pero hay más, y lo veremos en el segundo bloque del estudio. Ahora disfrutemos de una agradable pausa musical. No te desconectes, ya vuelvo. ¿Cómo hacer para entender que tus planes son más grandes y creer que tú tienes todo bajo tu poder y que quieres que yo siga y tenga fe? Pero es más fuerte mi ansiedad, el creer que solo puedo lograr. Y entonces tú me amas con paciencia y dices, déjame actuar. Y entonces tú me inundas con profunda paz, paz, paz. Y dejo el miedo atrás. ¿Cómo puedo yo dudar? Si aún a las aves alimento da, y que el universo puedes manejar, y que mis cabellos puedes tú contar. Pero es más fuerte mi ansiedad el creer que yo lo puedo lograr. Y entonces tú me amas con paciencia y dices, déjame actuar. Y entonces tú me inundas con profunda paz, paz, paz. Y dejo el miedo atrás. Quiero que calmes mi ansiedad, o yo creo que lo puedes lograr. Y entonces tú me hablas con paciencia y dices, déjame actuar. Y entonces tú me inundas con profunda paz, paz, paz. Y dejo el miedo atrás. Bienvenidos una vez más a Lecciones que Transforman. Estamos estudiando el capítulo 8 del libro de Daniel bajo el título de la contaminación a la purificación a través de la lección de escuela sabática. Por favor, ahora necesito que ponga mucha atención en esta parte del estudio. La última sección del versículo 8 nos dice que los 4 cuernos que le salieron al carnero, después que el cuerno notable fue quebrado, se dirigen hacia los 4 puntos del cielo, haciendo referencia a los 4 puntos cardinales de la tierra, es decir, este, oeste, norte y sur. Pero
A continuación se introduce el versículo 9 diciendo que de uno de esos 4 puntos cardinales sale un cuerno pequeño. Leamos el versículo 8 nuevamente y también el versículo 9. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Y de uno de ellos, es decir, de uno de los 4 vientos del cielo, salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Después que se habían establecido los 4 reinos griegos de la región oriental del Mediterráneo, un nuevo poder llegó a la escena de acción. Este poder estaba representado por un cuerno pequeño, dice Daniel. Los comentadores bíblicos que usan el método de interpretación historicista de la profecía, que consiste en corroborar la profecía usando la historia a través del pasado, el presente y el futuro, llegan a la conclusión de que este cuerno pequeño, en primera instancia, representa Roma. Fíjese por qué. Según el versículo 9 de Daniel capítulo 8, lo primero que el cuerno pequeño hizo después de su aparición fue conquistar hacia el sur, el oriente y la tierra gloriosa, dice el texto. Estas conquistas territoriales, según la historia, corresponden a Roma imperial. Por el sur, conquistó a Egipto. Por el oriente, todo el territorio griego que había quedado al control de los 4 generales de Alejandro fueron conquistados. Y por la tierra gloriosa hace referencia a Judea, llamada también la Tierra Santa. Entonces las conquistas territoriales hacia el sur, oriente y tierra gloriosa en Daniel capítulo 8, versículo 9, representan conquistas territoriales de la Roma imperial. Sin embargo, hay algo importante aquí. Con el versículo 10 se presenta una transición. El cuerno pequeño de Roma tiene un nuevo blanco, pero no es la tierra, es el cielo. Leamos por favor los versículos 10 hasta el 12. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y prosperó. Los versículos que acabamos de leer identifican los blancos de ataque del cuerno pequeño, tales como el ejército del cielo, el príncipe que dirige ese ejército y el santuario en el cielo, junto con el servicio que ahí se realiza. Esta transición de las conquistas terrenales horizontales al asalto vertical en dirección al cielo es referido como la dimensión vertical de lo apocalíptico. Esta dimensión vertical de lo apocalíptico también proclama una nueva fase de la obra del cuerno pequeño, que es la fase religiosa. El cuerno pequeño se extiende hacia el cielo, lo cual es la dimensión vertical, dijimos, y luego echa por tierra las estrellas en la otra dirección. Mas no contento con simplemente echar por tierra las estrellas, las pisotea y les aplasta, dice Daniel. El arrojar de las estrellas del que se habla aquí en el capítulo 8, versículo 10 de Daniel, se explica en el versículo 24. Acompáñeme a leer, por favor. Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas y prosperará, y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. En otras partes del libro de Daniel, como en el capítulo 12, versículo 3, también se compara a los santos con estrellas, cuando finalmente emergen victoriosos. Entonces los santos del Altísimo, es decir, el pueblo de Dios, los creyentes que sirven a Dios, son el blanco del cuerno pequeño, y eso nos dice que el cuerno pequeño habría de ser un poder perseguidor, como Daniel capítulo 7 también nos menciona. Por supuesto que la Roma imperial persiguió a los cristianos, primero de forma local y luego en una dimensión imperial. Pero la persecución fue mayor en su alcance y duración durante la Roma religiosa bajo el papado.
La lista de estas persecuciones es extensa. Por ejemplo, las cruzadas que corrieron desde el siglo XI al XIII contra los llamados por este poder como los infieles en el Oriente Medio fueron guerras dirigidas por el mismo papado. De estas se desarrolló la idea de hacer cruzadas contra los cristianos mal llamados herejes, contra los albigenses allí en el sur de Francia y los valdenses en el norte de Italia en el siglo XIII, en el cual pereció 1 millón de personas. Esto es terrible. Una forma posterior de la Inquisición se desarrolló en España. Y puesto que España controlaba una porción considerable del Nuevo Mundo, la Inquisición se exportó a América Latina hasta principios del siglo XIX. Un testimonio de este hecho es el Museo de la Inquisición en Lima, Perú, ubicado en el mismo edificio en el cual se desarrollaba este tipo de persecución. 180,000 perecieron durante los 30 años que duró este satánico mecanismo de persecución. En los Países Bajos, 50,000 personas fueron ahorcadas, decapitadas, quemadas y enterradas vivas por los crímenes de herejía. Toda esta actividad y otras más están estrechamente relacionadas con el tipo de persecución que se dice aquí en el versículo 10 de Daniel capítulo 8, que el cuerno pequeño habría de realizar al echar por tierra a las estrellas, es decir, a los santos del Altísimo, y pisotearlas. Después, la visión se enfoca en el oponente principal del cuerno pequeño. Se lo conoce como el príncipe de los ejércitos. Esto lo leímos en el versículo 11. ¿Quién es este supremo comandante celestial? La Biblia es clara al señalar quién comanda los ejércitos celestiales. Al mismo Daniel se le muestra en los capítulos 10, versículo 21 y capítulo 12, versículo 1, que es Miguel, el príncipe, quien es también llamado en el capítulo 9, versículo 25, como el Mesías príncipe, es decir, no es otro que el mismo Mesías, Jesucristo. ¿Cómo se engrandeció el cuerno pequeño contra el mismo Jesucristo? La historia nos muestra con total claridad que al pretender asumir el oficio de Cristo como pontífice, es decir, como puente o intercesor entre Dios y los hombres, el papado se engrandeció contra Cristo y se tornó en el hombre de pecado y líder de la gran apostasía predicha por el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Usted lo puede leer luego ese texto. El versículo 11 también nos dice que el cuerno pequeño quitó el continuo del santuario. La palabra continuo deriva de la palabra hebrea tamid, que abarca todo el trabajo o ministerio que Jesús, como sumo sacerdote, realiza en el santuario celestial. Estamos hablando específicamente de su ministerio de intercesión salvadora en favor del pecador. Es este ministerio sacerdotal que el cuerno pequeño ataca y quita. ¿Y de qué manera el cuerno pequeño ha quitado el trabajo o ministerio continuo de intercesión de Jesús? Bueno, lo hizo reemplazando este servicio real, total y actual de salvación en el santuario celestial por otro falso de su propia invención, como lo es el sacrificio de la misa, por ejemplo, en el cual el sacerdote romano, humano también, pretende convertir a otro Cristo que él mismo sacrifica luego en el altar, presentándolo para salvación de los creyentes. Esta idea está descrita claramente en el Catecismo de la Iglesia Católica. Pero esta idea es contraria a la enseñanza bíblica, puesto que ella menciona, es decir, la Biblia menciona, que el sacrificio cruento de Cristo en el Calvario es único y irrepetible. En realidad, la misa tergiversa totalmente la eficacia del Calvario y la certidumbre del santuario. De igual manera, al poner la intercesión humana en los oficios de su sacerdocio, quitándolo de Cristo, estableciendo el confesionario como solución del pecado, el papado no solo ha eclipsado el ministerio sacerdotal de Cristo en su santuario, sino que lo ha anulado. Los millones de creyentes que dispone, muchos de ellos muy sinceros, lejos de ser llevados o dirigidos directamente a Cristo, van contrariamente al sacerdote humano, quien a su vez
los dirige a los santos o a María en un camino diferente al que Jesús dijo, venid a mí. Y también dijo, nadie viene al Padre sino por mí. Hay muchas acciones más sustitutorias, sacerdotales, papales, hechas aquí en la tierra, contrarias a las que Cristo realiza en su santuario, que por factor tiempo no lo podremos tratar hoy. Las que han hecho y han echado también por tierra el lugar de su santuario y lo han contaminado. Ahora le invito por favor a leer los versículos 13 y 14 de Daniel capítulo 8. Y dice, entonces oí a un santo que hablaba y a otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Después de presentar las actividades del cuerno pequeño, el profeta oye a dos seres celestiales que hablan entre sí. Declaran que después de 2300 tardes y mañanas, el santuario será purificado. Esta declaración de la purificación del santuario corresponde a la escena del juicio descrita aquí en Daniel capítulo 7. La palabra purificado incluye la idea de vindicado o restaurado. Ambas visiones, la del capítulo 7 y la del capítulo 8, aunque usan símbolos diferentes, se refieren al mismo juicio celestial que ocurre en el cielo después de los 2300 o 300 tardes y mañanas o días proféticos. Por lo tanto, el santuario que debe ser purificado debe ser un santuario celestial. Para comprender la purificación del santuario celestial, uno tiene que repasar el sistema ritual que Dios estableció aquí en la Biblia, en el Antiguo Testamento, y lo hizo a su pueblo de Israel para ilustrar el plan de salvación. Los servicios del santuario terrenal israelita ocurrían en dos fases. Primero, estaba el servicio diario en el que los pecados del pueblo de Dios, eran transferidos diariamente al santuario mediante la confesión y el sacrificio. Segundo, estaba el servicio anual, llamado el Día de la Expiación, cuando el santuario era purificado de todos los pecados que se habían transferido a él durante los servicios diarios. Ahora, el Día de la Expiación era un día de juicio para el pueblo de Israel, según Levíticos capítulo 23, versículo 24, o 29, perdón. Lo que se trataba en ese día era la justificación de los israelitas fieles y leales que habían utilizado todas las provisiones dadas por Dios para ser restaurados durante los servicios diarios del año ritual. Al mismo tiempo, por medio de los ritos del día de la expiación, se vindicaba la justicia de Jehová, sean que los que permanecieron fieles son absueltos o aquellos que ahora rechazan la humildad y la obediencia a Él sean condenados. De igual manera, en la actualidad, mis queridos amigos, la purificación del santuario, que en otras palabras es el juicio investigador previo a la segunda venida de Jesús, descrito ahí en Daniel capítulo 7, versículos 9 al 14, debe ocurrir al final de los 2300 días proféticos. Esta purificación consiste en examinar los registros de la vida de los santos, como se estudió en el capítulo anterior, el capítulo 7, exactamente en el versículo 22. Al final del juicio, los nombres o los pecados son borrados y el cuerno pequeño es condenado. En otras palabras, el juicio preadvenimiento o juicio investigador vindica no solo a los santos, sino también a Dios delante de todos los seres creados, incluyendo a Satanás y sus seguidores. El periodo de ataque o usurpación contra el ministerio sacerdotal de Cristo por parte del cuerno pequeño, o llamado también sistema papal, terminará después de 2300 días proféticos, cuando el santuario sea purificado o vindicado. Sin embargo, en la visión de Daniel 8 no se da ninguna información sobre el comienzo de este periodo de tiempo. Es por eso
que en Daniel, en el versículo 27, Daniel queda quebrantado y hasta enfermo por algunos días por no haber entendido la visión. Solo más tarde, el ángel Gabriel le dará a Daniel esta información, como lo veremos en el análisis del capítulo 9, la próxima oportunidad, específicamente los versículos 23 hasta el 27. Allí aprenderemos que este periodo, un periodo largo, comenzó en el año 457 a.C. y llega hasta los eventos del año 1844. Mis queridos amigos, una vez más vemos en todos estos acontecimientos proféticos a un Dios que está controlando las épocas y los tiempos. Esto debería ayudarnos a aprender a confiar en Él y en su bondad, a pesar de la realidad del mal que vemos a nuestro alrededor. Nuestro Dios al final hará plena justicia en este mundo. Yo te deseo que puedas tener una vida plena al lado de Dios, que tú puedas acercarte cada día a Él para que Dios continúe ayudándote a seguir adelante hasta que Él venga por segunda vez. Deseo que puedas prosperar en estos días junto a tu familia. Deseo que Dios pueda bendecirte en abundancia. Por lo tanto, hasta aquí llegué contigo en el estudio del capítulo 8 de Daniel. Nos veremos en una próxima oportunidad para estudiar el capítulo 9 de este extraordinario libro. Que Dios te bendiga. Nos vemos.